Hola, bienvenidos a un video más de nuestra serie Medicamentos para COVID-19. Esta vez les hablaremos sobre la tormenta de citoquinas. ¿Les suena familiar? Y tocilizumab, un medicamento carísimo que si llega a servir para COVID-19 esperamos que llegue a Colombia. Bienvenidos. Recientemente se ha reportado que los pacientes con coronavirus presentan un alto nivel de citoquinas en plasma, incluida la interleuquina 6. Estas citoquinas parecen estar involucradas en la severidad de los síntomas, pues generan lo que se conoce una tormenta. ¿Y qué es una citoquina? Existen muchas células involucradas en el sistema inmune, pero para hacerlo más sencillo vamos a hablar solamente de dos: macrófagos y linfocitos. Durante una respuesta inmune, estas células inducen la producción de citoquinas. Existen diferentes tipos de citoquinas, unas proinflamatorias y otras antiinflamatorias. Y estas linduras actúan como comunicadores intercelulares, induciendo algunos receptores en las membranas de otras células cercanas, induciendo la proliferación celular o induciendo la producción de otras inmunoglobulinas. El caso es que son muchos mensajes que terminan generando los síntomas que conocemos como fiebre o inflamación. ¿Y entonces qué es una tormenta de citoquinas? Nuestro cuerpo está enfrentando una batalla contra un patógeno que no conoce. Entonces las citoquinas envían a los linfocitos de los macrófagos al sitio de la infección y a su vez generan la producción de más citoquinas. Todo esto genera una hiperreacción inmune y por lo tanto una hiperinflamación, lo que puede causar daños severos a los órganos afectados. Por ejemplo, en los pulmones, todas estas células y secreciones del sistema inmune se acumulan en los conductos, bloquean los conductos y llevan al paciente a la muerte. Pero ojo, este terrible panorama solamente ha pasado en ciertos pacientes. No quiere decir que si usted tiene COVID va a desarrollar una hiperinflamación en los pulmones. Ahora que entendemos qué es una tormenta de citoquinas, se esperaría que un medicamento que logre inhibir esa tormenta ayudaría de alguna manera a disminuir la hiperinflamación pulmonar y a su vez mejorar la capacidad respiratoria de los pacientes con casos severos de COVID-19. Resulta que en China, basados en esta hipótesis, decidieron realizar un estudio pequeño con 21 pacientes en estados críticos o severos de la enfermedad. Este estudio mostró cierta efectividad. Y por esta razón las autoridades chinas decidieron sacar una guía en la cual recomendaban a Actemra como una buena opción para tratar las complicaciones severas de esta enfermedad. Actemra o tocilizumab es un medicamento de Roche que ha sido utilizado para tratar la artritis reumatoidea y otras enfermedades autoinmunes. Se ha convertido en una muy buena opción para tratar condiciones inflamatorias como la tormenta de citoquinas. El estudio chino claramente no tiene los suficientes datos para comprobar su efectividad y seguridad. Por lo tanto, Roche decidió hacer mejores estudios clínicos para demostrar que su producto es una buena opción terapéutica para COVID-19. El 19 de marzo, esta farmacéutica anunció el inicio de un estudio clínico llamado COVACTA. Este estudio evaluará la seguridad y la eficacia de Actemra en pacientes con neumonía severa causada por COVID-19. A su vez, se realizan estudios independientes en China y en Malasia. Claramente sus competidores no se iban a quedar atrás, entonces Sanofi empezó estudios clínicos con su medicamento basados en los estudios reportados en China con Actemra. Con el mismo mecanismo de acción, pero desarrollado por Regeneron y Sanofi, otro medicamento biológico llamado Kevzara inició sus estudios en Italia, España, Alemania, Francia, Canadá y Rusia. También han estado desarrollando un estudio en Estados Unidos, pero al parecer en el último reporte el medicamento parecía ser efectivo solo en pacientes en estado muy crítico. Es decir, en pacientes en unidades de cuidados intensivos y recibiendo altas dosis de oxígeno con respiración artificial. Por lo tanto, este estudio seguirá solamente en fase 3 con pacientes en estado muy crítico y los resultados se esperan en junio. Pero más allá de la efectividad que este medicamento pueda tener para tratar síntomas severos de COVID-19, la pregunta verdadera es ¿cuántas personas van a tener realmente acceso a estos medicamentos tan costosos? ¿Estaría un gobierno como el nuestro dispuesto a asumir los costos de este medicamento para tratar a sus pacientes críticos? ¿De qué me habla, Diego? Las últimas cifras reportan que Estados Unidos gastó más de $620 millones en prescripciones con tocilizumab, solo para pacientes con artritis reumatoidea. Y aunque esta parezca una muy buena opción para los pacientes que están en estado muy crítico, seguiremos esperando una opción que sea segura, eficaz y asequible.
Y mientras esa opción terapéutica aparece, los invitamos a suscribirse. Vamos, que solamente se trata de un clic. En nuestro próximo video les contaremos sobre cómo el virus infecta nuestras células y sobre Remdesivir, ese medicamento al que le dieron autorización de uso de emergencia recientemente en Estados Unidos. Recuerden dejarnos su like y comentarios. Nos vemos la próxima.